Buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. A través de esta presentación continuaremos repasando las destrezas de español para el grado. Así que es importante que mantengas tu libreta afuera para que de una manera u otra usted vaya tomando nota y vaya continuando haciendo esa reflexión que habíamos comenzado la semana pasada. Así que es sumamente importante que puedas estar muy al pendiente de la explicación de este video para que así puedas entonces autoevaluarte. Recordando la dinámica de la semana pasada, usted escucha, en este caso, cada uno de los conceptos de ese tema y una vez finalizado, usted utiliza los emoticonos, en otras palabras, los emojis de corazón, si entiendes que dominas, de tristeza, ¿verdad? El emoticono de tristeza o de preocupación, si no lo dominas, y el emoticono de confusión, si entiendes que sí, que estás familiarizado con él, que inclusive lo has escuchado y recuerdas que se brindó el año pasado, pero necesitas darle un poco más de énfasis o un poco más de práctica. Bien, es importante continuar entonces repasando las destrezas de ortografía, que son las que nos van a permitir iniciar al menos este primer mes de clases. Ya eventualmente trabajaremos otro tipo de destrezas que le he comentado, como es la gramática, la redacción, la literatura, entre otras adicionales. Nos habíamos quedado en la letra B, así que vamos a repasar lo que son los tipos de acentos. Aunque la semana pasada dominaron bastante lo que es la teoría en términos de acento ortográfico y acento prosódico, es bien importante continuar repasando lo que es el acento diacrítico e inclusive el acento enfático. De manera que lo podamos ir viendo y lo podamos ir dominando en la medida en que vamos adquiriendo las destrezas ortográficas. Cabe señalar que no es un tema que solamente se va a quedar en séptimo y en octavo, sino que también usted lo va a ver desarrollado en los grados superiores, con la única diferencia que se va a encontrar probablemente menos teoría de la que pudiste haber encontrado el año pasado y este año, y van entonces a trabajar un poco más aplicativo y es en términos de lo que llamamos la práctica ortográfica. Por lo tanto, iniciamos con lo más básico. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el acento prosódico y también a compararlo, ¿verdad? Contrastarlo con lo que es el acento ortográfico. También le llaman gráfico. Y yo les había comentado, ¿verdad? De forma metafórica, que el prosódico es aquel que no se ve, pero está presente. Es como papá Dios. No se ve, pero está presente. Vaya tomando nota. Importante en la clase de español, siempre se tiene libreta a la mano, se toma nota de lo que usted entienda que le va a favorecer, especialmente, vaya tomando nota especialmente de aquello a lo que entiende que le da mayor dificultad o que se le pueda olvidar. En el caso del acento ortográfico, es lo que llamamos, ¿verdad?, tipo sinónimo, lo que es la tilde. En el caso del acento prosódico, nosotros lo vemos reflejado, ¿verdad?, a través de la fuerza de pronunciación, ¿verdad? La fuerza de
pronunciación. Por lo tanto, es bien importante nosotros saber dividir en sílabas para determinar cuál es la vocal de esa sílaba que tiene la mayor fuerza de pronunciación. En el caso del acento ortográfico, va llevado también de la misma línea de la fuerza de pronunciación, con la única diferencia que ahí sí el acento o la tilde es observable. Por lo tanto, necesitas una raya diagonal encima de la vocal tónica. Tenemos la A, tenemos la E, tenemos la I, la O la U. Entonces, llevaría la tilde dependiendo obviamente de las reglas de acentuación, que esas sí las discutimos la semana pasada, que le llamamos sella. Agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Por eso es bien importante que cuando nosotros, ¿verdad?, estemos acentuando o probablemente corrigiendo algún documento que esté mal redactado, debemos tener en consideración esos dos conceptos. Lo que es la vocal tónica, no se ve. Lo que es la vocal tónica y lo que es la vocal átona. Ahora bien, una vez repasando esta terminología trabajada la semana pasada, me gustaría enfocarme en lo que es el acento diacrítico. ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de que trabajemos con homónimos, que lo voy a explicar en breve, nos da pie forzado para las confusiones en cuanto a si la tilde debe ser visible o no. En el caso del acento diacrítico, partimos de una regla completamente distinta a lo que es el acento ortográfico o lo que es el acento prosódico. En el caso del acento diacrítico, la definición cambia a diferenciación de conceptos. Yo voy a colocar el acento para diferenciar conceptos. En este caso, cuando hablo de diferenciar conceptos, me estoy refiriendo a los significados. En este caso, al diferenciar significados, quiere decir que las palabras con las que yo voy a trabajar son iguales. Y las palabras que se escuchan igual y las palabras que se escriben igual, le vamos a llamar homónimos, especialmente los homógrafos. Si no me equivoco, el año pasado hicimos la comparativa con lo que era muñeca, parte de nuestro cuerpo, a muñeca, el juguete de los niños. Compramos con banco para sentarse, el banco de las diligencias financieras, el gato como animal y el gato como artefacto para levantar el automóvil y poder arreglar la goma en el caso, por ejemplo, de que se haya explotado, entre otros. Esos son homónimos homógrafos. Pero en el caso de la tilde diacrítica no vamos a trabajar ese tipo de palabras. Las palabras que vamos a trabajar, particularmente de los homónimos, son los monosílabos.
y habíamos aprendido, estamos hablando de uno, mono, y sílabo, estamos hablando de sílaba. Por lo tanto, el tipo de palabra que vamos a estar trabajando son palabras de una sílaba. Entonces, bien, aquí es que entramos en la parte teórica. ¿Por qué la parte teórica? Para nosotros poder identificar en una oración qué tipo de monosílabo es el que usted va a acentuar y cuál tipo de monosílabo usted va a dejar sin acento, debemos estar conscientes de una palabra, bueno, básicamente son de dos palabras bien importantes que se llaman funciones gramaticales. Funciones gramaticales. ¿Qué significa la función gramatical? Pues mira, todas las palabras cuando usted las va a utilizar, ya sean habladas o escritas, tienen una función. Eso es como cuando estamos construyendo un edificio y usted necesita clavos, necesita varillas, necesita cemento, necesitas gravilla, entre otras herramientas de construcción, para poder construir un edificio, que ese edificio sea sólido y que las personas, la ciudad, los ciudadanos, o inclusive la misma empresa de la que se está construyendo, pueda validar la efectividad de ese lugar. Lo mismo sucede con las palabras. Nosotros, como somos usuarios del idioma español, debemos estar conscientes del tipo de palabras que estamos utilizando para hacer buen uso de ellas, en el sentido de que es nuestra lengua y por tanto debemos conservar cómo la trabajamos. Y eso debe ser hasta un asunto reflexivo. ¿Cómo utilizamos nuestro idioma español? ¿Qué estamos haciendo para poderlo conservar? ¿Escribo correctamente con mis compañeros? ¿Dialogo con corrección con mi familia o mis allegados? ¿Estoy consciente de cómo voy adquiriendo o aprendiendo el idioma? ¿Verdad? Y eso nos hace reflexionar, claro está, en que tenemos una competencia inmensa, una lucha con lo que es la nueva tecnología. Y ahora más que estamos precisamente trabajando con ella. Así que hice este paréntesis a modo reflexivo para que usted considere el por qué debemos conocer la teoría ortográfica. ¿Está bien? Así que regresando a las funciones gramaticales, todas las palabras tienen una razón de ser. Por lo tanto, en cuanto a los monosílabos de la tilde diacrítica, ellos tienen una razón de ser, un propósito. Y los vamos a conocer antes de poder entablar ejercicios de práctica como los hemos tenido anteriormente. Dentro de la lista comenzamos con el, con tilde, y el sin tilde. Cuando hablamos de el con tilde, estamos hablando de pronombre personal. Cuando hablamos de el sin tilde, nos referimos entonces a un artículo masculino. Yo siempre emparejo las funciones gramaticales y es una buena táctica a la hora de nosotros trabajar gramática. Casi siempre o siempre el pronombre personal va a estar conectado con el verbo para usted reconocer que lo debe acentuar. Y el artículo masculino siempre usted lo va a relacionar con los sustantivos o con los adjetivos, si están de por medio. Como por ejemplo, en el caso de él ofendió
con sus palabras a mi hermano. ¿Ves? Ofendió, tenemos un verbo del infinitivo ofender. Ofendió viene de ofender. Infinitivo terminado en er. Y tenemos justamente a mano izquierda el pronombre personal. ¿Quién ofendió? Pues él. En este caso viene siendo el pronombre personal que debes acentuar visiblemente para diferenciarlo del segundo ejemplo, que sería el artículo masculino. Yo podría decir: la habitación de Ernesto queda en el sótano, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Y entonces tenemos que sótano es un sustantivo. Y tenemos entonces el artículo masculino él haciendo el trabajo de dos cosas. Primero, indicando que es masculino, que ese sustantivo es masculino. Y en segundo lugar, que es singular. Si se fijan, las funciones son completamente diferentes. De esta manera lo podemos identificar. Colocada la tilde en el pronombre personal y quitada la tilde en el artículo masculino. Y entonces así por el estilo se va desglosando una lista. Tenemos de del verbo dar. Tenemos de preposición. Más de adverbio de cantidad. Más de conjunción. En este caso siempre les ayuda sustituir más sin tilde con pero. Sí de adverbio de afirmación. Recuerde tomar nota, importante. Sí de conjunción condicional. De condición, cuando usted va a poner una condición que existen unas circunstancias. E inclusive sí de pronombre personal. O inclusive añadido a sí de nota musical. Esa es la que, especialmente las que son más de dos, son las que debemos de tener mucho cuidado, porque solamente podemos identificar si lleva tilde o no a través del contexto. Esa palabra no se nos puede olvidar. Contexto. Yo no voy a acentuar a lo loco. Yo tengo que leer, conocer el significado de la palabra en el contexto para determinar si acentúa o no. En el caso de la clase, obviamente cuando usted está redactando, es un procedimiento ya automático. Usted acentúa a veces hasta sin darse cuenta y lo tienes correcto. Cuando usted logra acentuar haciéndolo automático, estando correcto, quiere decir que tu nivel de destreza ortográfica ya está un poco más elevada y dominas bastante. Más lo práctico, más directo a lo que queremos entonces llegar con esta clase. Así que volviendo, nota musical.
Ejemplos como de comer, si es de respeto, usted de, está omitido, de comer, al indigente, quiero que me dé de mi comida favorita, sería la opción primera. De preposición, irónicamente, mírala aquí. De comer. Ella es de Carolina. Ese fue su regalo de cumpleaños. ¿Ves? Entonces, tenemos lo que es más de cantidad. Hay que tener mucho cuidado con esa. Esta la vamos a tener como continuidad en la práctica porque solemos confundirla. Más y más. Vaya haciendo la lista especialmente de lo que usted entiende que son los monosílabos que le causan mayor dificultad lograrlos identificar dentro de la oración. ¿Está bien? Me ofreció más café. Me ofreció más café. Yo siempre doy un truco. Si usted logra identificar que ese más lleva acento, trate de sustituirlo por la palabra menos, que es el adverbio de antónimo. Me ofreció menos café. Pues ya usted sabe que entonces ahí lo debe acentuar. En el caso de más sin tilde, vas a hacer el mismo ejercicio, pero con la palabra pero, valga la redundancia. Pues yo no puedo decir me ofreció pero café. Quiere decir que la palabra adecuada ahí sería con tilde, de adverbio de cantidad. Cuando usted va a utilizar la conjunción más, el segundo truco es que siempre va a estar precedida de una coma. Por lo tanto, casi siempre vas a tener una palabra compuesta. Ella me invitó al cine, coma, más tengo que estudiar para el examen. ¿Ves? Entonces observamos que hay una coma. Deja cambiar el color para que la podamos identificar. Ella me invitó al cine. Aquí tenemos la coma. Más tengo que estudiar para el examen. La primera oración sería, la primera proposición sería, ella me invitó al cine. Y la segunda sería, tengo que estudiar para el examen. ¿Qué lo está uniendo? La conjunción. ¿Cómo puedo saber que está correcto el hecho de no acentuarlo? Vamos a utilizar dos opciones. La primera, menos, recuerden, y la segunda, pero. Ella me invitó al cine, menos tengo que estudiar para el examen. Automáticamente usted reconoce el disparate. Eso no es así. Así que entonces sustituyo. Ella me invitó al cine, pero tengo que estudiar para el examen. Y ahí sabemos que ese monosílabo en ese contexto no lleva acento, por lo tanto está ejerciendo función de conjunción. En el caso de los monosílabos de sí
siempre me gusta sustituirlo por no. Es una buena forma de reconocer si está correcto. Como por ejemplo, todos me dijeron, todos me dijeron que sí a la vez. Todos me dijeron que sí a la vez. Para comprobarlo, que lleva tilde, que es adverbio de afirmación, coloco no. Todos me dijeron que no a la vez. Cuando vas a comenzar a utilizar el adverbio de afirmación en una oración, luego debes escribir una coma. Sí, te espero. Sí, casi siempre es cuando das respuesta. Gracias. ¿Ves? Lo mismo si dices no. No, te espero. No, gracias. Logras saber que adverbio de afirmación. En el caso de sí, como conjunción condicional, que te dé como una circunstancia, si ella supiera, que el viaje será largo. Es como un pensamiento futurístico hasta cierto punto. Si ella supiera, futuro, que el viaje será largo. ¿Ves? Una condición. Si entonces digo, puedes colocarlo en una oración compuesta también. Te daré tu regalo si me dices la verdad. Y ahí tenemos el sí de conjunción dentro de la oración. No necesariamente lo vas a encontrar al inicio como este primer ejemplo, sino que también lo puedes encontrar dentro de la oración. Te daré tu regalo si me dices la verdad. Si me dices la verdad, ahí tendría que haber una coma si la inviertes. Si me dices la verdad, coma, te daré tu regalo. Y ahí sería conjunción condicional. En el caso de sí, como pronombre personal, se puede utilizar el término estuvo fuera de sí misma para referirse a que posiblemente tuvo un desmayo. Estuvo fuera de sí misma. Estuvo fuera de sí misma o sí mismo por 5 minutos. Estuvo fuera de sí misma por 5 minutos. Cuando despertó en sí o cuando estuvo en sí, me contó lo sucedido. Cuando estuvo en sí, me contó lo sucedido. ¿Ves? Cuando estuvo en sí, de ella misma, se refiere a ella misma. Me contó lo sucedido. Y en el caso de nota musical funciona más como sustantivo.
nota musical puede ser, la canción estuvo en la nota si. Recuerda que si es la séptima nota de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí, la séptima. La séptima nota de la escala musical. La menos común en los ejemplos es si, de nota musical. Las anteriores, si de verbo de afirmación, si de conjunción condicional y si de pronombre personal, también son monosílabos que suelen dar confusión a la hora de leerlos para poderlos acentuar. Así que también le vamos a dar enfoque a esos tres. Otros ejemplos de los monosílabos diacríticos serían entonces aún, con tilde. Siempre haga la comparación con la palabra todavía. Y aún sin tilde, haga la comparación con siquiera o ni siquiera. Y cuando digo comparación me refiero a que sustituyas. Incluso y aunque. Todo depende, recuerde, del contexto, que es lo clave. Primer ejemplo de aún con tilde, podemos entonces decir aún no hemos acabado de cenar o aún no hemos cenado. Aún no hemos cenado. Y entonces, para corroborar que en efecto esa palabra lleva tilde, usted va a sustituirlo por la palabra todavía. Y entonces diríamos, todavía no hemos cenado. Y ahí corroboras que está correcto. En el caso del segundo término, con aún sin tilde, podemos dar el ejemplo de aún siendo amigos. Y también de aún puede ser hasta. Depende de las circunstancias de la oración. Aún siendo amigos, no suelen verse, no suelen verse. Y aquí lo estamos sustituyendo con siquiera o ni siquiera. Ni siquiera siendo amigos no suelen verse. Ni siquiera siendo amigos no suelen verse. Y entonces ahí tenemos la comparativa. Si yo voy a decir aún en la luna, pues hasta en la luna, te querré o ¿verdad? Cualquier cosa. Pero es para que vean la diferencia, ¿verdad? De acuerdo a la pizarra, de hasta, siquiera, incluso, aunque, versus todavía. Entonces tenemos con tilde y sin tilde. Finalmente tenemos lo que es te, que es de las más comunes de identificar. Como decir te lo dije. Refiriéndose al pronombre personal, de ti, de tú. Se refiere al pronombre personal de tú. En este caso, también tenemos te, que usted le dice bebida y no hay problema, porque en efecto lo es. Pero si nos vamos a referir a la función gramatical, es un sustantivo. Así que usted no me lo identifica como bebida, usted lo iba a identificar como sustantivo. En términos de ese sustantivo, usted puede decir desea té o café.
¿Ves? Y ahí entonces vemos la diferencia. Es bien común poderlo identificar, es de las menos trabajosas. En el caso de mí, lo vamos a ver como adjetivo posesivo. Y posesivo significa de pertenencia. ¿De quién es eso? De lo que se está hablando. Mi casa se construyó. Mi casa se construyó en los años 90 o en los 90, como usted lo quiera redactar. Tenemos que mi se parece mucho al artículo masculino el. ¿Por qué? Primero, porque va antes de un sustantivo. Y segundo, porque en efecto usted tiene que casarlo con un sustantivo. Por lo tanto, siempre va a estar cercano a este tipo de función gramatical. Mi casa, tu casa, su casa. En ese sentido, pues no lleva acento. Si nos vamos con acento, volvemos al yo, al mí, que sería pronombre personal. ¿Ok? En ese caso, yo puedo decir, a mí me gusta esquiar, o ¿verdad? Cualquier deporte que usted entienda. A mí me gusta esquiar. A mí me gusta esquiar. Te refieres a ti mismo, por lo tanto debes acentuarlo. En el caso de sé, nos quedan dos. Sé del verbo saber. Sé del verbo ser. Y sé sin acento de pronombre personal. Por ejemplo, yo sé el contenido de ese tesoro. Por ejemplo. Y ahí lo vemos acentuado. Otro ejemplo sería, yo sé hablar español. Yo sé hablar español. O yo sé hablar 5 idiomas. Y ahí volvemos a tener el mismo concepto acentuado. En el caso de ser, podemos decir que un verbo referido a ser se refiere a una persona. ¿Ok? ¿Verdad? Clarifico eso. Por lo tanto, volvemos a pensar en los pronombres cuando los vayamos a utilizar. En el caso del verbo ser, podemos decir, pese a la sociedad en la que vivimos, pese a la sociedad en la que vivimos, sé tú. Sé siempre tú. Y ahí hablamos del verbo ser, de la persona como tal. En el caso de pronombre personal, siempre lo vamos a relacionar con un verbo. Se interesó en la clase virtual. Se interesó en la clase virtual. ¿Quién se interesó? Puede ser él o puede ser ella. Todo depende de ese contexto, pero no importa si es él o ella, ¿verdad? Haciendo referencia a ello, enfócate en que debe estar siempre cerca de un verbo para entonces reconocer que no lo debes
acentuar. ¿Está bien? ¿Verdad? En este ejemplo. Otro ejemplo sería, ellos se conocen. Ellos se conocen. Ahí lo tenemos. También cercano del verbo y conectado a un pronombre personal. A un pronombre personal. Y por último, para indicar las instrucciones de su tarea, tenemos otro monosílabo sencillo que sería tú. En término tú, como pronombre personal, usted va a seguir lo mismo que como si fuera él, con acento. Sin acento, que sería adjetivo posesivo. Si se fijan, hay funciones que se pueden ayudar entre sí a poderse identificar. Tú has sido mi mejor amigo por años. No necesariamente tiene que estar al principio, pero volvemos a los pronombres, relacionarlos con verbos. Y en el caso de adjetivo posesivo, me encanta la comida de tú. Lo mismo que con el adjetivo posesivo mi, tú debe de estar antes de un sustantivo para darle pertenencia, de que es tu abuela. La tuya, si lo vamos a sustituir. ¿Está bien? Aquí, entonces, no iría el acento. Y aquí, entonces, sí iría el acento.